Hola, soy Carlos López y os voy a presentar el trabajo titulado Evaluación de la eficiencia de método de identificación del defecto de diseño GodClass, realizado conjuntamente con Esperanza Manso y Ania Crespo del Grupo de Investigación Giro. El trabajo constará de los siguientes apartados. Primero, enunciaré el contexto del problema. Posteriormente, definiré lo que va a ser el problema y para continuar con una solución propuesta basada en un estudio empírico, y terminaré con unas conclusiones y líneas de trabajo futuro. Para entender el contexto de este problema, vamos a hablar de los conceptos fundamentales. Primero, el concepto de entidad de código. Una entidad de código es un elemento estructural que compone el código. Básicamente, las entidades de código son los paquetes, las clases, los métodos. Bueno, cuando se diseñan entidades de código, se categorizan estas entidades según su responsabilidad, lo que vamos a denominar el trabajo según su naturaleza. Bueno, existen estereotipos estándar UML que tienen este objetivo. Por ejemplo, tenemos el estereotipo Utility, el estereotipo Entity, el estereotipo Interfaz. Los diseñadores y programadores, cuando están realizando sus diseños, utilizan esta clasificación. Por otro lado, tenemos el concepto de defecto de diseño. Un defecto de diseño se puede definir, o lo que hace es describe una situación que sugiere un problema potencial en la estructura del software. Para decidir si el problema es real o relevante, la situación tiene que ser examinada con más detalle en el contexto particular en el que aparece. En la literatura, este concepto de defecto de diseño aparece referida con muchos términos. Es conocida también como code smell, bad smell, disharmonies, anti-patterns, etc. Por tener un ejemplo, en este trabajo vamos a trabajar con el defecto de diseño GodClass. Una GodClass en un sistema software orientado a objetos, una GodClass es un objeto que controla demasiados objetos y ha crecido más allá de toda lógica para convertirse en una clase que lo hace todo y es muy difícil de mantener. Fowler, cuando enuncia o describe este defecto, mantiene algunas excepciones, como es el caso del patrón de diseño mediador, en el contexto particular de las interfaces gráficas, y más aún cuando estas entidades o las entidades de tipo interfaz gráfica han sido generadas a través de herramientas automáticas. Además, actualmente existen herramientas de mantenimiento de software que ayudan a identificar este defecto de diseño. En concreto, la herramienta Encode y la herramienta JDO. El problema se puede describir de la siguiente forma. ¿Cómo identificar entidades con defecto? Para poder identificar entidades con defecto, se definen unas heurísticas o reglas de detección. Esas reglas de detección se basan en información de las entidades. Y una de las soluciones actuales con las que están trabajando este tipo de herramientas son las métricas de código. Estas métricas de código pueden ser métricas de código bien conocidas, como pueden ser las líneas de código o las métricas de Chidanberg y Kemmerer, o consultas específicas utilizadas por autores. En el caso de las heurísticas de Marinescu trabaja con sus propios métodos, con sus propias métricas, como pueden ser el acceso a datos foráneos. A partir de estas métricas, lo que se hace es definir la heurística. En la parte inferior de la transparencia, lo que tenemos es la definición de una heurística para detectar el defecto GodClass. Las críticas sobre estas reglas de detección es que no son aplicables a todas las entidades del contexto. La información relativa a la naturaleza de la entidad, modelada como un estereotipo UML, no se utiliza en la actividad de identificación de defectos de diseño. ¿Cuál es nuestra solución? Pues realizar un caso de estudio empírico para poder validar precisamente esta hipótesis. Podríamos enunciar nuestra pregunta de investigación de la siguiente forma. ¿Influye la naturaleza de la entidad modelada como estereotipo UML en la predicción de defectos de diseño de tipo GodClass? A continuación describimos el estudio empírico que nos va a servir para contestar esta pregunta de investigación. Las variables de este estudio son las siguientes. Por un lado, las medidas de las entidades de código orientadas a objeto. Vamos a utilizar métricas de código bien conocidas, como son las de Chidanberg y Kemmerer, Lawrence y Keith y otras métricas. Otra variable independiente es la naturaleza de la entidad medida con una escala nominal cuyas categorías son los estereotipos estándar UML, exception, interfaz, etc. Y otra variable independiente son los costes de falsos negativos medida con una escala nominal con costes y sin costes.
Esta variable independiente de los costes aparece como solución para la generación de clasificadores mediante aprendizaje supervisado con validación cruzada en conjuntos de datos desequilibrados. Y la variable dependiente del caso de estudio será la eficiencia de la predicción binaria del defecto Cook-Class utilizando las medidas precisión, recuperación y F-measure, que es una derivada de estas dos últimas. El diseño del caso de estudio es un diseño cruzado donde se mirará la eficiencia de los clasificadores obtenidos al cruzar las variables naturaleza y costes. Y el proceso seguido es el que se muestra en el gráfico de la parte inferior de la transparencia. Por un lado, nuestra entrada serán dos aplicaciones, en este caso el código de dos aplicaciones, JFreeChart y EdClemma. Realizaremos una captura de datos sobre estas dos aplicaciones. Esta captura de datos consiste en obtener las métricas mediante una aplicación, Refactory, calcular la naturaleza de las entidades de código de estas aplicaciones, es decir, calcular el estereotipo UML y también predecir o calcular la predicción de las entidades con defecto, utilizando dos herramientas que son Encode y JDeodoran. Una vez capturados los datos pasaremos a la fase de experimentación. En la fase de experimentación lo que haremos será calcular clasificadores respecto a los valores de las variables naturaleza y costes. Estos clasificadores los calcularemos serán las heurísticas para poder detectar Cook-Class y los calcularemos utilizando el algoritmo J48 y calcularemos las medidas de rendimiento, pues precisión, recuperación y F-measure. Bueno, los objetos y sujetos de este estudio son los siguientes. Los sujetos es un estudiante de doctorado especializado en el área de mantenimiento de software, en este caso he sido yo. Los objetos son dos aplicaciones Java, JFreeChart y EdClemma. Y la instrumentación ha sido la siguiente. La instrumentación ha sido un paso muy complejo en este caso de estudio y ha costado las siguientes herramientas. Por un lado, una herramienta de medición que ha sido Refactory, un clasificador de entidades en estereotipos UML a través de un algoritmo que ha sido desarrollado por los propios autores de este trabajo. Después, herramientas que permitan predecir el defecto Cook-Class, hemos utilizado Encode y JDeodoran, y por otro lado, herramientas que sirvan para poder generar los clasificadores y obtener las medidas de clasificación. Bueno, una vez realizado el caso de estudio, este es el análisis que obtenemos, el análisis de resultados. Lo que hemos hecho es mirar las medidas de eficiencia respecto a nuestras dos variables, la variable de costes y la variable de naturaleza, y estos son los resultados que obtenemos. Observamos en la tabla que cuando no consideramos los costes, la naturaleza mejora, considerar la naturaleza mejora en las dos aplicaciones que hemos considerado, mejora tanto la precisión, la recuperación y mejora también la medida de F-measure. Cuando no consideramos la naturaleza, considerar los costes mejora también las medidas de precisión, recuperación y F-measure. Ahora, cuando consideramos la naturaleza, los costes solo mejoran para las aplicaciones JFreeChart en las tres medidas que hemos considerado, precisión, recuperación y F-measure. Y cuando consideramos los costes, vemos que la naturaleza también mejora los resultados de las medidas para las dos aplicaciones que hemos considerado, los dos objetos que hemos considerado. Otro análisis que hemos realizado es la comparación de dos métodos de identificación del defecto Cook-Class. Respecto a la validez de este caso de estudio, enunciamos los siguientes casos. Respecto a la validez de construcción, alertamos de que la clasificación de entidades en estereotipos UML no es ortogonal, en el sentido de que una entidad podría estar perteneciendo a varios estereotipos UML. Respecto a la validez interna, pueden existir problemas respecto a la subjetividad en la clasificación de entidades en estereotipos UML. Y respecto a la validez externa, los proyectos elegidos y el lenguaje de programación Java, la matriz de costes elegida, hemos elegido una matriz de costes 1 a 5, y las medidas de rendimiento dependen del algoritmo de clasificación que se haya utilizado, en este caso el algoritmo J48. Las conclusiones son: se ha observado con este caso de estudio que la naturaleza, tanto la naturaleza de la entidad medida como estereotipos estándar UML y los costes mejoran la eficiencia de los clasificadores para identificar el defecto Cook-Class. Y además, otra conclusión de los análisis es que vemos que diferentes métodos de identificación del defecto Cook-Class pues no concuerdan en las clasificaciones que proporcionan. Como línea de trabajo futura, se propone añadir una supervisión humana para validar los resultados de los métodos de identificación del defecto Cook-Class
eliminando los falsos positivos en función de las excepciones documentadas. Por otro lado, realizar más réplicas. Estas réplicas pueden consistir en añadir nuevas aplicaciones para poder analizar y ver si la naturaleza influye en otros defectos o puede influir en otros defectos documentados, como pueden ser data class o feature envy. Como última línea futura es estudiar posibles refinamientos del algoritmo de clasificación estereotipos UML, incluyendo pues, nueva información que no sea únicamente el nombre, como pueden ser las bibliotecas que se están utilizando. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado esta presentación.